Anoche estuvimos hablando sobre el tema OVNI, sobre ellos están entre nosotros, así titulamos el live de anoche. Y en ese live mencionamos al ex astronauta Al Worden, quien fue ingeniero y astronauta de Estados Unidos, quien también se desempeñó como el piloto del modelo de mando del Endeavour durante la misión Apolo 15 en el año 1971. En una charla que tuvo lugar en el programa Good Morning Britain, o Buenos Días Gran Bretaña, le hicieron una pregunta sobre su creencia en la existencia de vida más allá de nuestro planeta. Su contestación sorprendió a todos en el set. El ex astronauta Al Worden afirmó que no solo estaba convencido de que los extraterrestres existen, sino que también creía que habían visitado la Tierra hace miles de años atrás y que ellos son los que nos crearon e influenciaron nuestra civilización. Y además de esto, se permitió mencionar a la mitología sumeria como una base sólida para su afirmación. La mitología sumeria, que también fue mencionada por el coronel Philip Corso, quien en una entrevista realizada por George Knapp o Jeremy Corbett, no recuerdo ahora, mencionó a los Igigi y a aquellos que estaban por encima de los Igigi, o sea, los Anunnaki o los Anuna, que son deidades o entidades mencionadas en la mitología sumeria. Philip Corso fue un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos y es conocido por su libro The Day After Roswell, donde explicó su versión del incidente OVNI de Roswell de 1947. Y él habló acerca de los Igigi y de los Anunnaki. Y no solo él, también Stan Deyo, en una entrevista hace aproximadamente unos 15 años atrás, o un poco menos, Stan Deyo mencionó que uno de los secretos mayor guardados en el Pentágono sería el regreso de los dioses sumerios a la tierra, los Anuna o los Anunnaki. Y los dioses de Sumeria o la mitología sumeria es aquella que influenció en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, dígase el libro del Génesis, el Bereshit. En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis
se puede ver la influencia de los relatos sumerios, de la historia de Enki, Adamu, la morada de los dioses, el árbol de la vida, el diluvio y otras cosas más. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis son adaptaciones de los relatos sumerios, acadios, mesopotámicos. Y esto es algo que desconocen la mayoría de los evangélicos fundamentalistas en la actualidad. Y nosotros lo mencionamos aquí porque es sumamente importante entender y conocer las raíces, the roots, los orígenes de las creencias religiosas, culturales y teológicas que fueron evolucionando a lo largo de siglos y milenios hasta el producto final que conocemos hoy en el monoteísmo judío-cristiano. Y estos dioses sumerios, estos dioses bíblicos, están relacionados con inteligencias no humanas que están aquí entre nosotros desde eones, y que ellos fueron los que crearon al hombre y lo han ido influenciando tanto directa como indirectamente a lo largo de milenios y modificando genéticamente hasta hoy. Y nosotros sostenemos esa idea y esa opinión basándonos en la Biblia, en las tablillas sumerias, en las ciencias bíblicas, en la antropología, la historia, testimonios de militares y oficiales de agencia acerca del tema OVNI. Y podemos discutir esto con cualquier persona sin ningún tipo de problema alguno. Algo que usted no va a escuchar por ahí. Hay personas que nos han tirado indirectas en tono de burla o en tono de mofa por nuestras opiniones e interpretaciones acerca del texto bíblico y ciertas cosas que aparecen en la Biblia, como la Nueva Jerusalén, que nosotros opinamos que la Nueva Jerusalén podría ser un tipo de nave nodriza, un mothership, donde habitan los Anunnaki o los Anuna. Esto pues es algo que al parecer le incomoda a ciertas personas que son celosos de las interpretaciones tradicionales o obsesionados con interpretaciones muy apegadas a la exégesis y a la hermenéutica y a la academia establecida, que lo consideran una locura, lo que estamos hablando aquí. Sin embargo, estas personas ignoran totalmente de dónde es que vienen sus creencias. Originalmente, Abraham, quien es mencionado en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, se dice que provenía de Ur de los Caldeos. La contradicción
que hay en esa afirmación es que para el tiempo en que se supone que existió Abraham, según la tradición, la ciudad de Ur de los Caldeos no existía. Sin embargo, si tomamos por sentado de que Abraham era de origen caldeo, pues estaría relacionado a la cultura caldea. Los caldeos eran personas que vivían en la región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, donde florecieron posteriormente imperios como el babilónico, el neobabilónico, el arquemenida y otros, los acadios, y mucho más atrás, los sumerios. Así que Abraham venía de esa cultura, según la misma tradición bíblica. Y salió de allí porque fue llamado por una deidad llamada Yahvé, aunque puede también interpretarse como otra deidad la que lo llamó a salir de allí. Y esta deidad le hizo una promesa de que le daría ciertos territorios que estaban allí en Canaán y rodeando Canaán, y que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahí en el libro de Génesis vemos encuentros físicos entre Abraham y Yahvé o los dioses, como su visitación antes de destruir a Sodoma y Gomorra, y cuando le anuncia que tendría un hijo llamado Isaac. Ahí vemos a la deidad, a este ser divino, junto con otras dos personas, o estos seres, vinieron a visitar a Abraham en su campamento. Físicamente, limpiaron sus pies, comieron, bebieron, descansaron debajo de un árbol. ¿Qué sucede? Dentro de la interpretación cristiana tradicional, influenciada por el platonismo, Dios se supone que habita en una luz inaccesible. Sería como una especie de entidad inmaterial, de otra creación, de otra realidad, ¿verdad? Que sería el dador de la vida a otros seres y a otras entidades. Sin embargo, en el relato de Génesis capítulo 15 o 16 por ahí, que es cuando aparece Abraham y los dioses antes de destruir Sodoma y Gomorra, este ser se aparece físicamente con otros. ¿Y a qué se debe eso? Porque en el antiguo Israel creían que los dioses eran seres como tú y como yo. La diferencia es que los dioses tenían poderes o facultades sobrenaturales, pero a cada rato los veían caminando, comiendo, aparecían y desaparecían, ¿sí? Limpiando sus pies, andando por ahí, haciendo trueques con los pueblos, haciendo alianzas y pactos, convenios, exigiendo sacrificios de sangre y cosas. O sea que la concepción teológica del libro de Génesis es muy distinta a la que vemos en el Nuevo Testamento. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no, vamos a llegar a conclusiones precipitadas.
En los subsiguientes capítulos del libro de Génesis vemos la aparición de Isaac, de Jacob, quienes también son testigos de seres divinos físicos. Vemos el relato de la escalera que vio Jacob, donde ángeles subían y bajaban. Vemos el campamento que vio Jacob, donde estaban los seres, que pudiéramos interpretarlo como una especie de base alienígena en el desierto. Eran seres físicos, tangibles. En el Nuevo Testamento se hace una reinterpretación de los relatos del Antiguo Testamento. Y lo que antes se veía como físico es interpretado bajo los lentes de Platón. ¿A que eso no se lo dicen los fanatiquitos que hay por ahí? Entonces, eso hay que entenderlo. O sea, originalmente, en los primeros libros de la Biblia, en el Génesis, que es fuertemente influenciado por la mitología y la cultura mesopotámica, los dioses no eran seres invisibles, eran seres físicos, que comían, que luchaban físicamente cuerpo a cuerpo, que exigían sacrificios de sangre, porque el olor de esa carne quemada y de esas grasas quemadas apaciguaba su enojo. Entonces, si lo vemos desde un lente neotestamentario, vamos a ver grandes inconsistencias. Porque para qué un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente va a requerir que tú sacrifiques animales y los utiles de cierta manera minuciosamente detallada, exigiendo grasas, sangre, quitar esto, quitar allá, un menú para aliviar, apaciguar su ira. ¿Qué es eso? Estamos hablando de que si lo leemos desde el lente neotestamentario, un espíritu no requiere de eso para calmar su ira, no tiene sentido. Hay muchas cosas que nos han enseñado que cuando uno las analiza de manera objetiva va a haber inconsistencias y contradicciones claras. Pero no todos están dispuestos a negociar sus presuposiciones debido a su fanatismo y apego emocional, su dependencia psicológica y emocional a esas interpretaciones que los hacen sentirse pues especiales o únicos. Pero es así. Usted tiene que entender que la religión o las religiones del Antiguo Testamento son distintas a la religión del Nuevo Testamento. Son interpretaciones diferentes. Totalmente. El apóstol Pablo fue fuertemente influenciado por Platón, por Aristóteles, por Séneca, por otros filósofos griegos, ya que era un judío helenizado, ciudadano romano, imagínate. Judaísmo del Segundo Templo. Existían diferentes judaísmos del Segundo Templo, pero el que podemos ver en Pablo es fuertemente influenciado por Platón, ya que lo cita directamente en varias ocasiones. Algo que es un poco chocante, ya que en algunos pasajes él menciona que su sabiduría viene de lo alto directamente y que no procede de la sabiduría humana o de la filosofía.
Sin embargo, constantemente lo citan. Es algo como que extraño eso. Entonces, entender esto de los ovnis y su conexión con la Biblia, hay que buscar cómo veían a los dioses en el mundo antiguo versus cómo veían a los dioses en el Nuevo Testamento, para tener un panorama más amplio. ¿Qué sucede? La mayoría de los evangélicos en la actualidad, cuando uno le habla acerca de Dios, de ángeles, piensan únicamente en cuestiones invisibles, espirituales, porque están basadas en el platonismo. Y les choca que uno esté hablando de dioses de carne y hueso, o de ángeles que tienen relaciones con mujeres que salen embarazadas, o dioses que tienen hijos con mujeres. Eso les choca, decía, pero es que son espíritus, ¿no? Un espíritu no puede preñar a una mujer. Es por eso, porque el lente de interpretación que tienen es basado en Platón. Entonces hay unas diferencias claras. ¿Y qué sucede? En el mundo antiguo, en Sumeria, a estos dioses no se los veía como seres invisibles, sino como seres físicos y reales que descendieron del cielo y que estuvieron aquí. Incluso tienen hasta listas de los reinados de estos seres aquí en la tierra. Y luego de los semidioses y de los otros que gobernaron por miles y miles y decenas de miles de años. Al igual que en la mitología egipcia del Septepi, donde se da una lista de los dioses que reinaron en la tierra y luego de los faraones, que eran los descendientes de los dioses, de los hijos de Ra. ¿Eh? Dos listas distintas. Las listas de los dioses eran reinados muchísimo más largos, absurdamente más largos, de decenas de miles de años. Los reinados de los faraones eran mucho más cortos en comparación. Entonces, ¿qué sucede? La academia, los exégetas, toda esta gente que hoy en día pues ve estos relatos, pues toma esa parte de la historia y la convierte en ficción, en fábulas, en mitos, como que eso en verdad no fue así, son exageraciones. Pero ¿qué sucede? Si estamos hablando de entes físicos, biológicos, no humanos, de una procedencia diferente a la nuestra, no podemos descartar que hayan sido reales. Yo creo que existieron, que existen. Es más, están entre nosotros y tienen hasta sus avatares entre nosotros. Definitivo. Los dioses Anunnaki, los dioses de la Biblia, los dioses de las antiguas mitologías están relacionados con las inteligencias no humanas que llevan aquí desde siempre. Definitivo. Y eso es lo que hoy día pues les cuesta aceptar a mucha gente. Les cuesta aceptar. Dice, esto es una locura y se burlan. Entonces, pronto se van a llevar una profunda desilusión o decepción, muy chocante, ontológicamente hablando, ya que se verán obligados a reinterpretar todo lo que han creído, todo lo que han pensado, todo lo que han idealizado e imaginado en su psique acerca de Dios, los ángeles y todo eso. Porque aquí no estamos diciendo que no existen. No me malinterprete y pegue a decir que yo soy ateo. No soy ateo. Yo creo en Dios. Y creo en Cristo, el Salvador del mundo.
Pero hay muchas cosas que no son como tradicionalmente nos la han vendido. Y eso es algo que usted tiene que hacerse a la idea, porque si no, se va a llevar tremenda sorpresa.